aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión. Dios ha sido bueno y para siempre es su misericordia para la vida de todos aquellos que hemos nacido de nuevo y estamos confiando en las verdades eternas que vienen a nuestras vidas a través de la predicación de la palabra, a través de escudriñar la escritura, meditación de la palabra y en activación de los dones. Amén. Que no perdamos esa sensibilidad espiritual para poder recibir de parte de Dios el testimonio del Espíritu y de la palabra para que podamos ver la bondad y la misericordia de Dios. Amén. Por eso es bien importante que nos apliquemos a la palabra día a día para que no sea la instrucción del hombre, sino la instrucción del Dios mismo a nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos tienen fe para creer que es Dios el que nos instruye? Amén. Vamos a orar, vamos a declarar bendita la palabra que Dios nos envía en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te doy gracias, mi Dios, por la palabra que tú envías en tiempo oportuno. Palabra que edifica la vida de todos aquellos que buscamos con fe y perseverancia la comunión contigo por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo te pido, Espíritu Santo, ayúdanos en sabiduría e inteligencia espiritual. Este siervo para orar, para predicar, y mis amados hermanos para digerir la palabra y ponerla por obra, para que sean testimonio, Señor, de que tú has transformado la vida de ellos en otra dimensión. En el nombre de Jesús lo declaramos, mi Dios, que así será. Amén y amén. Bien, hoy vamos a compartir la tercera parte y final del tema aprendiendo de la vida de Saúl. Estamos viendo que Saúl tuvo oportunidad grandísima para poder ser un testimonio diferente. Ahora estamos estudiando la vida de Saúl para ver a través de los errores que él cometió una enseñanza para no cometerlos nosotros, sino tener un cambio totalmente diferente en nuestras vidas. Amén. En el mensaje de ayer vimos que Saúl hizo mal uso de su libre albedrío. Sabía que Dios le había dado la oportunidad de ser elegido para ser príncipe de su pueblo. Vino el Espíritu Santo, lo mudó en otro hombre y él empezó a ver el respaldo de Dios ganando batallas, pero cuando tuvo la impaciencia y actuó en forma precipitada, hizo los sacrificios y los holocaustos que le correspondían hacer a Samuel, y eso fue visto como un acto de desobediencia, y él no se inmutó en absoluto, sino que le dijo a Saúl, como tú no venías, yo lo tuve que hacer. ¿Cuántas veces el hombre actúa imprudentemente a través de utilizar su libre albedrío? Nosotros estamos aprendiendo a depender de Dios. Así que, hermanos, una lección que hemos aprendido, también vimos a la luz de la palabra que desobedeció las órdenes directas de Dios por medio del profeta Samuel, cuando él le dijo, ahora pues, estás atento a las palabras de Jehová tu Dios. Y no obedeció cuando él tenía la orden de exterminar a todo el pueblo enemigo. Dejó todavía lo mejor de las ovejas, lo mejor del ganado, y también no mató al rey, ni tampoco mató a todos los que tenía que matar. Y eso les explicaba que pareciera que es algo sanguinario de parte de Dios, pero eran los enemigos del pueblo de Dios y Dios había dado una orden. Y por eso a veces nosotros en este tiempo pues no tenemos enemigos carnales, sino que Dios nos ha mandado a poder bendecir a nuestros enemigos. Hoy es diferente, pero todavía decimos, es que Dios no se va a enojar con esto que haga, Dios no va a hacer nada en contra mía. Pero Dios quiere que seamos radicales, tenemos que eliminar todas aquellas cosas, por muy pequeñas que sean, pero nuestra vida tiene que ser totalmente diferente. Amén. Hoy vamos a ver, a la luz de la palabra, que Saúl perdió el privilegio, no solamente de que su linaje
estuviese el reinado por más tiempo, sino que perdió la oportunidad de la dirección del Espíritu Santo. Dice la palabra que el Espíritu Santo se apartó de él. También vimos ayer que tiene mucha relación. Dios jamás le quitó o rompió el ciclo del tiempo del reinado de Saúl. Saúl siguió siendo rey hasta su muerte, y lo único que fue un rey hasta el final de sus días, reconocido por Israel, pero sin la llenura del Espíritu Santo. Pero hay evidencia en la palabra que Dios le dio oportunidades, pero no las aprovechó. Y eso es lo que hoy tenemos que aprender, que Dios nos da oportunidades para que podamos ser totalmente diferentes en nuestro testimonio como hijos de Dios. Que no desaprovechemos el privilegio de haber sido ungidos como reyes y sacerdotes por Cristo Jesús para el Padre. Amén. Hoy vamos a aprender esto, bien importante para nuestras vidas. Entonces dice la palabra en primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 14, 15. La mayoría de citas las voy a utilizar en la traducción viviente para que esté claro. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 14 al 15. Dice: ahora bien, el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl, y el Señor envió un espíritu atormentador. Algunos de los siervos de Saúl le dijeron: un espíritu atormentador de parte de Dios te está afligiendo. Yo quiero explicar esto porque es bien importante, porque muchas veces me han preguntado, y tal vez usted se puede preguntar en casa, ¿cómo es posible que Dios envía al Espíritu Santo y después envía, un espíritu atormentador? Yo quiero decirle que ningún espíritu inmundo no se va a mover por voluntad propia. Pide permiso. Por eso es bien importante, pide permiso a Dios para que venga a atormentar a alguien. Ahora, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener esta evidencia espiritual para que nos demos cuenta que nuestras vidas en un momento determinado pueden estar sujetas a que vengan algunos espíritus no de parte de Dios, que Dios le permite. Porque le voy a poner dos ejemplos. Dice la palabra que Satanás vino a tentar al mismísimo Señor Jesucristo en el desierto. Y dice la palabra que lo dejó por cierto tiempo. Eso infiere que Satanás mismo, que el Señor lo reprenda, y los demonios vinieron otra vez. Y en Hebreos dice la palabra que el Señor fue tentado en todo, mas no pecó. Quiere decir que en la voluntad permisible de Dios vinieron espíritus, demonios a querer tentar al Señor Jesús, pero Él los venció. Y podrán venir sobre su vida y usted también los podrá vencer en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces dice que vino un espíritu atormentador. Dios permitió que viniera un espíritu de atormento, pero lo que sí es bien importante para la vida suya y para mi vida es que el Espíritu del Señor se había apartado. Por eso la palabra no es el tema hoy, pero le voy a recordar. La palabra del Señor nos dice claramente: aviva el fuego del don de Dios que recibiste por imposición de manos. Hay una demanda para avivar el fuego. También dice la palabra: no apaguéis el fuego del Espíritu, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque muchos cristianos contristan al Espíritu Santo, apagan el fuego, y entonces el Señor nos da testimonio a través de su palabra que a Saúl se apartó el Espíritu. Hermanos, usted y yo estamos llamados a ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a ver a la luz de la palabra. Entonces Saúl tiene celos de David y procura matarlo. Aquí ya vino el espíritu a atormentarlo y tiene celos de David y procura matarlo. Eso es bien importante. Hermanos, el espíritu de celo, el espíritu de envidia, de codicia, de avaricia, son potestades que quieren venir a la vida de muchos cristianos, pero usted tiene que estar vigilante, que usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo en todo tiempo. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versos 6 al 9, dice la palabra: cuando el ejército de Israel regresaba triunfante después que David mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl.
cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos, dice. Este era su canto. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto? Dijo, le dan crédito a David por 10,000 y a mí solo por 1000. Solo falta que lo hagan su rey. Desde ese momento Saúl miró con recelo a David. Y quiero explicarle que Saúl estaba permitiendo que su vida se fuera degradando a través del enojo, a través del celo. Y entonces el espíritu atormentador tenía más espacio para actuar y destruir la vida de Saúl como un hombre. Entonces es bien importante que usted pueda darse cuenta que David había recibido el favor y la gracia de Dios matando al gigante y había recibido el respaldo como un guerrero, como un hombre de guerra, a pesar de que era de un cuerpo liviano, pero era fiero, era valiente. Y entonces Saúl lo vio con desdén. Y entonces David sabía perfectamente que le esperaba un tiempo de ser el rey, pero él no estaba usurpando el reino, no estaba viendo con desdén a Saúl, sino al contrario, lo respetaba. Y eso es bien importante. Si usted quiere ser un buen siervo de Dios, aprenda a respetar su cobertura. Amén. Si usted quiere ser siervo de Dios, aprenda a respetar. David respetaba a Saúl a pesar que Saúl estaba mal, desvariaba a Saúl de una manera terrible, pero no, como lo vamos a ver más adelante, no levantaba mano en contra de Saúl. Y en cambio, Saúl ya sabía que su tiempo ya había finalizado en la relación con Dios, pero seguía siendo rey, pero sin unción, seguía siendo rey sin respaldo de Dios, pero tenía lo material, pero no tenía lo espiritual. Queridos hermanos, esto es bien importante para nuestras vidas. Pero vemos aquí entonces que la palabra del Señor nos enseña que se enojó de gran manera, amén. Y entonces desde ese momento del enojo que lo llenó, miraba con recelo a David, amén. La palabra del Señor dice también que no le demos lugar al diablo, que el Señor lo reprenda a través del enojo. Dice, por eso nos enseña como matrimonio que no se ponga el sol sobre tu enojo. Hay que ponerse en paz en todo tiempo para que el diablo, que el Señor lo reprenda, no encuentre ninguna puerta abierta. Amén. Entonces los celos, la envidia, desatan el tormento de otro tipo de espíritus. Primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 10 al 11. Al día siguiente, un espíritu atormentador, un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como un loco en su casa. Mire, ya vino un espíritu atormentador terrible, y este hombre era ya no era un neurótico, sino que era un esquizofrénico. Estoy hablando terminologías psiquiátricas. Era ya un esquizofrénico, y entonces ya empezó a desvariar como loco, dice. David tocaba el arpa tal como lo hacía cada día, pero Saúl tenía una lanza en la mano y de repente se la arrojó a David tratando de clavarlo en la pared, pero David lo esquivó 2 veces. 2 veces intentó que el celo, el recelo que tenía, el enojo, la ira que tenía en contra de David, lo hizo proceder hasta intentar matarlo. No lo mató, porque David, muy ágil, esquivó la lanza 2 veces. Entonces vemos, hermanos amados, Dios está hablando a nuestro corazón. Aprendamos de esto, hermanos. No debemos darle lugar al enojo, démosle lugar al Espíritu Santo, porque puede una persona en medio de un enojo lleno de ira puede cometer una locura, y Dios nos está hablando. Por eso han habido consecuencias lamentables en medio de los matrimonios, en medio de las familias, por una locura, por un enojo. Por eso es bien importante que los cristianos, amados hermanos, tenemos que estar dependiendo del Espíritu Santo. Y en las iglesias, hermano, por eso hay tantos roces en la iglesia, porque el Señor
quiere que nosotros comprobemos verdaderamente si hemos dejado que el Espíritu Santo nos mude. No que un hombre diga, yo ya perdí la paciencia, yo no voy a estar soportando esto, yo no voy a ver esto, yo tengo mis derechos y voy a cambiar. Hermanos, démosle lugar al Señor. ¿Por qué cree que hay disensiones en medio de la iglesia? ¿Por qué cree que hay conflictos en medio de los matrimonios? ¿Por qué hay divorcios en medio de los matrimonios? Porque no le dan lugar al Espíritu Santo. Y hoy se ha puesto de moda que los pastores se pueden divorciar, los pastores pueden hacer lo que se les da la gana. Hermanos, en el matrimonio es el testimonio de fomentar una vida totalmente diferente conforme. Ya no dañemos el cuerpo de Cristo, ya no dañemos la relación. Que las cosas del pasado puedan ser perdonadas y empecemos la oportunidad de una nueva relación con el Señor. Fíjese que los beneficios que había tenido Saúl, ya había cometido errores, podía haber terminado su ciclo, su ciclo de rey de forma diferente, porque él terminó su ciclo. Es que yo quiero que quede claro que Saúl no le quitaron su reinado, él siguió siendo rey, pero de una manera diferente. Y lo que quiere el Señor es que usted no pierda la oportunidad de que su vida sea enderezada, que su testimonio sea para la gloria del Señor hasta el día de su muerte o el día de la venida del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Amén, amén. Dele gloria al Señor, porque Dios nos habla a tiempo, porque somos sus hijos amados. Pero eso es bien importante, que le demos lugar a la palabra para que no desvaríe el corazón de ninguno y haga una locura, sino que proceda. Es que me desquité, es que mi carne. No tenemos que cometer esos errores. No le dé lugar a la carne, no se desquite. Me desahogué, dicen algunos hermanos. Perdone. Aquí Saúl se quería desahogar de su enojo porque tenía celo de David, matándolo. Hermanos, pero no quedó ahí. No entendió. Saúl enfurecido, todavía porque no logró matarlo, y David muy pacientemente confiando en Dios, ordena la muerte de David. Primer libro de Samuel, capítulo 19, verso 1 al 6. Hoy sí vamos a leer un poquito, 1 al 6. En la traducción viviente dice: Saúl les dijo a sus siervos y a su hijo Jonatán que asesinaran a David. Pero Jonatán, debido a su profundo cariño por David, la Reina Valera dice, por el amor que Jonatán tenía a David, amén, era un amor ágape de dos hombres, de una manera especial que uno puede entender y comprender. Amén. Le contó acerca de los planes de su padre. Mañana por la mañana lo previno: deberás encontrar un lugar donde esconderte en el campo. Yo le pediré a mi padre que vaya ahí conmigo y le hablaré de ti. Luego te informaré todo lo que pueda averiguar. A la mañana siguiente, Jonatán habló con su padre acerca de David, diciéndole muchas cosas buenas de él. El rey no debe pecar contra su siervo David, le dijo Jonatán. Él nunca ha hecho nada para dañarte, siempre te ha ayudado en todo lo que ha podido. ¿Te has olvidado de aquella vez cuando arriesgó su vida para matar al gigante filisteo y de cómo el Señor le dio como resultado una gran victoria a Israel? Ciertamente estabas muy contento en aquel entonces. ¿Por qué habrías de matar a un hombre inocente como David? No hay ningún motivo en absoluto, le dice. Así que Saúl escuchó a Jonatán y juró: tan cierto como que el Señor vive, David no será muerto. Mire la palabra de Saúl. Y yo quiero hacer hincapié en lo que leímos. Muchas veces, hermano, usted pueden ser víctimas de una injusticia. Usted pudo haber tendido la mano a alguien y ese alguien que fue favorecido con un favor, de repente se pone en contra. Por favor, usted no va a caer en el juego. David no cayó en el juego, solamente cuidó su vida. No tomó venganza de la actitud injusta de Saúl. Aprendamos esto. Saúl se le había olvidado todos los favores que tenía de parte de Dios por medio de David, porque él derrotó al gigante. Se recuerda que el gigante desafiaba a los ejércitos y ninguno tenía el valor de enfrentarse, y este pequeño muchacho
pastor de ovejas, se enfrentó al gigante Goliat y lo venció. Y entonces se le había olvidado completamente todos los beneficios que había recibido. Y entonces es bien importante que podamos entender y comprender lo que Dios quiere en la vida de nosotros. Poder reconocer en todo tiempo, no actuemos injustamente, que ninguno, por favor, ninguno de ustedes actúe injustamente con aquel que le hizo un favor. David había sido de bendición para Saúl y Saúl se le había olvidado. Por eso no se extraña, a veces a mí me preguntan, mire, ¿y aquel hermano fulanito tal por qué se fue? Y curiosos a veces, y a veces los hermanos dicen un montón de cosas. Mire, perdone, yo le voy a aprovechar esa tribuna para decir, hermanos, no puedo explicar porque cuando yo hago el recuento se les ha visto el bien a los hermanos y de repente se van. De mi parte, yo los bendigo en el nombre del Señor. Y entonces, ¿qué turbación vino? No sé, se van, pero no tengo nada en contra de ellos. Y pude haber hecho esto, pude haber hecho lo otro, pero yo tengo paz en mi corazón en mi relación con el Señor. Amén. David había hecho lo bueno y Saúl de repente se loqueó y quería ver el daño de David. Amén. Entonces entendamos esto que Dios nos está enseñando. Una persona que desvaría a causa de la acción de un espíritu atormentador no cumple sus promesas. Él dijo que no lo iba a matar, no cumplió sus promesas. Pero Dios nos está dando la oportunidad. Dios nos está dando la oportunidad, aprovéchela. ¿Cómo se la dio a Saúl? Ahorita no hemos visto nada, solamente sus acciones meras desvariadas. Y podemos ver aquí en acción de Jonatán. Jonatán fue un intercesor. Papa o padre, no sigas así contra David, como que lo hizo recapacitar, pero lo dijo y no cambió. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 19, verso 8 al 11. Entonces la guerra se desató nuevamente y David dirigió a sus tropas contra los filisteos, los atacó con tanta furia que todos huyeron. Pero cierto día, cuando Saúl estaba sentado en su casa con una lanza en la mano, de repente el espíritu atormentador de parte del Señor vino sobre él como antes, mientras David tocaba el arpa. Saúl le arrojó su lanza, pero David le esquivó y dejando la lanza clavada en la pared, huyó y escapó en medio de la noche. Se escapó. O sea, digo, no vive Jehová, dijo, y hizo un juramento y no lo cumplió. Y estaba, hermano, viendo las victorias que David le daba a Israel y no comprendía a Saúl. Y entonces dice la palabra, escapó en medio de la noche. Verso 11, entonces Saúl mandó tropas para que vigilaran la casa de David. Se le dio la orden que mataran a David cuando saliera la mañana siguiente, pero Mical, la esposa de David, le advirtió, si no te escapas esta noche, te matarán por la mañana. Vamos a obviar, hermanos, hizo un bulto ahí, un muñeco, y lo tapó, y cuando cayeron los soldados, encontraron que David ya no estaba, porque Mical le había dicho que se fuera. Saúl tuvo entonces oportunidades de arrepentimiento claras, y se lo voy a decir en un momento determinado cómo actúa el Señor para darnos oportunidades para que nuestra vida sea reencauzada. Este mensaje es una oportunidad para su vida. Pero ¿cuántas personas yo desearía que la estuvieran viendo para que su vida sea reencauzada? Amén. Yo deseo con todo mi corazón que toda la estirpe de príncipes de Genesaret asumamos el reto de lo que tenemos por venir. Sabemos que Dios se va a agradar de la unidad del cuerpo de Cristo. Amén. Pero sabemos que no temeremos con los que nos quedemos en la pelea de la batalla. Estaremos luchando. Tenemos que estar orando fuertemente porque la maldad ha crecido y el pecado ha crecido, pero declarando que estaremos orando, intercediendo para que ese pecado y esa maldad no alcance a nuestras generaciones. Tenemos que ser hombres de oración. Yo no sé cuántos se apuntan para orar, para ser intercesores. Amén. Tenemos que pelear la buena batalla para que nuestra simiente no se pierda. Primer libro de Samuel, capítulo 19, verso 22 al 24. Finalmente Saúl mismo fue a Ramá y llegó al gran pozo en Secú, donde está Samuel, y David preguntó, ¿están en Nayot de Ramá? Le informó alguien, pero camino a Nayot de Ramá, el Espíritu de Dios vino
incluso sobre Saúl, y él también comenzó a profetizar por todo el camino hasta Naiot. Se quitó la ropa a tirones y quedó desnudo, acostado sobre el suelo todo el día y toda la noche, profetizando en presencia de Samuel. La gente que lo vio exclamó, ¿qué? ¿Hasta Saúl es profeta? Ve acá, esa es la oportunidad que yo le digo. Había oído el testimonio de los mensajeros que fueron a ver si David estaba. Y los mensajeros recibieron al Espíritu Santo y profetizaron. Mandó otro grupo y los mensajeros recibieron al Espíritu Santo y profetizaron. Había, hermano, un vallado de misericordia sobre David, pero también para Saúl, porque a través de la acción del Espíritu Santo, todo lo que estaban viendo era que el Espíritu Santo estaba interesado en darle una oportunidad a Saúl. Y cuando va Saúl personalmente, viene el Espíritu Santo sobre él y empieza a profetizar. Entonces yo pregunto, ¿por qué no reaccionar en ese momento? ¿Por qué no reaccionar que vino nuevamente el Espíritu Santo? Vino nuevamente esa presencia maravillosa a accionar sobre la vida de Saúl. Pero él no reaccionó. ¿Cuántas personas a veces reciben un toque del Espíritu Santo en un culto? Reciben en un momento de administración, reciben la llenura del Espíritu Santo para cambiar y derraman sus lágrimas, se postran en ese momento y dicen, Señor, gracias, esto era lo que necesitaba. Oh, qué bendición, Señor, ya voy a ser diferente, voy a cambiar. Pero ¿qué sucede? No cambia o cambia transitoriamente. Y esas manifestaciones, hermanos, de la misericordia de Dios. Y por eso cuando en medio de la iglesia, cuando viene alguien, hermano, recibe del Espíritu Santo y hasta profetiza en medio de la iglesia y dice, ay, la hermanita fulana y tal profetizó. Ay, pues esa hermana, pues que Dios le está dando una oportunidad. Usted no juzgue. Dios derrama su Espíritu sobre el que Él quiera. Y el hombre puede preguntar, ¿por qué este hermano? ¿Por qué esta hermana? Hermanos, no juzguemos, porque el mismo Señor Jesús no juzga. Él dijo, yo no he venido a juzgar a nadie. Yo vine a dar salvación, pero mi palabra en el tiempo postrero los va a juzgar. Pero el hombre juzga. Y Saúl recibió la oportunidad porque profetizó. Y dice la Biblia que siguió profetizando todo el día y toda la noche. Mire qué importante, no me va a preguntar qué profetizó, pero dice la palabra que profetizó todo el día y toda la noche. O sea que fue lleno del Espíritu Santo, pero no cambió, porque siguió empecinado. Amén. Primera oportunidad que le da el Señor para que cambie, para que finalice de mejor manera su reinado. Mire, hermano amado, perdón. Voy a decir en forma general, Dios nos da oportunidades para que todos cambiemos y seamos diferentes. Aprovechémosla. Dios nos quiere limpiar, nos quiere mudar en otro hombre, en otra mujer. Dios quiere que seamos diferentes. Vea cómo trató Dios a Saúl por medio de David. Primer libro de Samuel, capítulo 24, versos 16 al 20. Cuando David terminó de hablar, Saúl le respondió. O sea que fue cuando Saúl entró a una cueva a hacer sus necesidades fisiológicas y en ese momento estaba escondido David y David le rompió le cortó un pedazo de su capa, de su túnica, y después habló David. Cuando él se alejó de ese lugar, David terminó de hablar. Saúl le respondió, ¿realmente eres tú, David, hijo mío? Enseguida comenzó a llorar, mire pues, y le dijo David, eres mejor persona que yo, porque has devuelto bien por mal. Es cierto, has sido increíblemente bondadoso conmigo hoy, porque cuando el Señor me puso en un lugar donde pudiste haberme matado, no lo hiciste.
¿Quién otro dejaría ir a su enemigo cuando lo tiene en su poder? Que el Señor te recompense bien por la bondad que hoy me has demostrado. Ahora me doy cuenta que ciertamente tú serás el rey y de que el reino de Israel prosperará bajo tu gobierno. Mire qué tremendo. Ahí profetizó nuevamente. Ahora, déjeme aquí hacer mis conjeturas espirituales. Si declaró aquí, viendo la bondad de David, de que no le quitó la vida, y entonces dice, ahora me doy cuenta de que ciertamente tú serás el rey. Ahí profetizó. Y digo, y de que el reino de Israel prosperará bajo tu gobierno. Profetizó porque eso se cumplió. La plenitud de Israel fue en el tiempo de David. Y profetizó porque Israel hasta el día de hoy es bendecida. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Entonces mire la oportunidad que le dio Jehová a Saúl. Se conoció que David era mejor que él. Eres mejor persona que yo porque has devuelto bien por mal. Que el Señor te recompense bien por la bondad que hoy me has demostrado. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Pero Saúl siguió persiguiendo. Pues son las oportunidades. Aprenda eso. Siguió persiguiendo a David. Primer libro de Samuel, capítulo 26 y verso 21. Ahora, David mira que está el campamento de Saúl. Saúl está durmiendo. Abner, el capitán, el príncipe que estaba como comandante del ejército de Israel, está a la par de él. Y entonces viene David y le va a quitar su espada. Y entonces, hermanos, mire lo que pasa. Y después le habla. Otra vez tuvo la oportunidad de matarlo, mas no lo mató. Entonces Saúl confesó: he pecado, hijo mío, vuelve a casa y ya no trataré de hacerte daño, porque hoy has valorado mi vida. He sido un tonto y he estado muy, pero muy equivocado. Oiga, reconoció su tontería, su locura y que estaba equivocado. Verso 25. Y Saúl le dijo a David: bendiciones sobre tu vida, David, hijo mío, harás muchas acciones heroicas y seguramente te irá bien en todo lo que hagas. Luego David se fue y Saúl regresó a su casa. Vea, David nunca levantó la mano en contra del ungido. Lo respetó hasta cuando fuera su tiempo. Por eso no profiera ni siquiera una palabra sobre una autoridad que usted tenga. Aunque sea su líder, aunque tenga errores su líder, aunque tenga errores su líder de diaconado, aunque tenga, no levante. Pues sepa guardar el tiempo que le va a dar, que usted puede ocupar ese liderazgo. Inclusive usted puede ocupar un puesto mucho más alto que usted hubiera querido, que no hubiera pensado que llegaría. Respete a sus autoridades, amén. Y entonces, hermanos, mire, profetizó nuevamente Saúl y dijo: ciertamente muchas acciones heroicas harás y seguramente te irá bien en todo lo que hagas. Y David ciertamente fue testimonio de esa profecía. Queridos hermanos, esto es bien importante, que el corazón de nosotros pueda ser receptivo. Dios nos da oportunidades. Aproveche su oportunidad. Aproveche su oportunidad de ser totalmente diferente para la gloria de su nombre. Amén. Vamos a orar, que Dios siga trabajando en nuestro corazón, que seamos ejemplo y testimonio de la obra de Dios. Oramos. Padre, en el nombre bendito de Cristo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Hoy hemos aprendido, mi Dios, que así como le diste oportunidades a Saúl para terminar de mejor manera su reinado y su vida, así nos estás dando oportunidades. Solamente, Señor, que nosotros recuperaremos en una buena relación contigo todos los derechos y beneficios que tenemos. No moriremos, Señor, cobardemente.
moriremos, Señor, valientemente, agradando tu corazón. Señor, que esta palabra redarguya en el corazón de mis hermanos para que accionemos de una manera diferente. Dígale en esta hora, ahí con su mano levantada, dígale usted conmigo: Dios mío, hoy declaro que esta palabra me ha lavado, me ha limpiado y me ha permitido reconocer que he procedido de una mala manera. Quiero cambiar, quiero dejarme dirigir por ti. Mi vida te pertenece, yo soy tuyo. En el nombre de Cristo declaro libertad y victoria en mi vida, diga. Gracias, Señor Jesús. Si usted hizo esta oración, esté convencido que el Señor lo llevará por camino de bendición. Declaro bendita su vida, declaro prosperidad de su vida para la gloria del Señor. Amén. En esa misma libertad que nos da el Espíritu, vamos a orar por los diezmos y las ofrendas y las primicias que usted tenga en su corazón compartir en la obra del Señor. Padre, tú conoces el corazón de mis hermanos. Señor, bendecimos, Señor, esta ofrenda, estos diezmos, estas primicias, las declaramos bendecidas y consagradas, Señor. En el nombre bendito de Cristo declaramos, mi Dios, que así será, Señor, para tu obra. Declarando, mi Dios, prosperidad y bendición en las economías de mis hermanos. En el nombre de Jesús lo recibimos. Amén y amén. Que Dios me los bendiga rica y abundantemente, amados hermanos. Hemos terminado una jornada más de la predicación de la palabra. Les invitamos que compartan esta página de Libertador. También dele like a la página. Si usted lo hizo, pues gloria a Dios. Si no lo ha hecho, por favor, hágalo. Comparta las buenas bendiciones de Dios y también invite a sus amigos para que le den like a la página. Amén. También le invitamos que le dé clic a la campanita del canal de YouTube para suscribirse. También invite a sus amigos, hermanos en Cristo para que puedan agregarse al canal de YouTube. Amén. Suscribirse, mejor dicho. Bendiciones abundantes para ustedes. Nos escuchamos dentro de un momento. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión.